Buenas noches, reciban un saludo muy caluroso y con mucho cariño. Y qué hermoso es poder apartar este tiempo y poder estudiar la palabra de Dios que trae consuelo, vida y esperanza a nuestras vidas. Y el tema central que vamos a estar estudiando todo este mes es en contacto con los propósitos de Dios. Y se basa en una cita, tema de todo este mes, que dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 12. El apóstol Pablo nos dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ayer estudiamos un tema muy bonito en donde podemos estudiar y profundizar la voluntad de Dios que tenía para Adán y Eva y cómo fue quebrantada y cómo fue afectada tanto en su vida como en la de su familia. Adán y Eva empezaron a tener, después de que los expulsaron del jardín del Edén, empezaron a tener esa relación como familia y el pecado, lamentablemente, si bien se hubiera quedado ahí, pero por su pecado, a consecuencia de que le fallaron a Dios, entonces entró la muerte y la maldad a este mundo. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar y a profundizar sobre lo que pasó precisamente con su familia, con sus dos hijos. Y ahí en Génesis, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, nos dice la Escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí unos detalles que la Biblia nos va a dar luz precisamente a temas de conducta, temas de carácter, que a lo mejor tú y yo nos vamos a identificar en esta noche. Adán y Eva, en esta relación matrimonial, concibieron a dos hijos. El mayor es Caín y el siguiente fue Abel. Ambos tenían ese trabajo, pero llega un punto importante, que es la ofrenda. La armonía de la familia se ve en riesgo en este momento. Todas las familias tienen un tiempo de crecimiento y la primer familia de este mundo, no era la excepción. La Biblia nos presenta un tema de estudio que es hablar de lo que nosotros le traemos a Dios, de entender la importancia también de cómo se lo damos a Dios. Por eso es hablar de un tema importante que es la ofrenda. Y muchos estamos acostumbrados a dar, pero también con este tema vamos a entender de la importancia que es también ver cómo lo damos. La ofrenda es un medio para poder expresar nuestra gratitud a Dios. Aquí nos dicen en estas primeras citas que primero Caín trae su ofrenda y también Abel traían su ofrenda. No había nada de malo ahí, todo parecía que estaba en armonía y que estaba bien. Y también aquí estamos entendiendo que todo lo que ellos habían logrado, todo lo que ellos habían tenido, le pertenecía al Señor. Por eso inmediatamente ellos, al tener ese fruto, vienen y quieren agradar a nuestro Dios con la ofrenda de su trabajo, la ofrenda de sus manos. Su origen se encuentra de toda ofrenda en el Espíritu y se refleja en lo material. Es una muestra también de nuestro amor a Dios. Entender que la ofrenda es parte de nuestra gratitud, parte de lo que hemos recibido, de lo que Él ya nos dio primero y que ahora nosotros le agradecemos regresándole lo que Él con mucho amor nos ha dado. La ofrenda es para nuestro Dios, no para los hombres. Aquí vemos, si bien solamente había 4 personas, estaba Adán, Eva, Caín y Abel, nada más. Entonces, ¿qué pasaba? De acuerdo a nuestro texto de estudio, tienen fruto y vienen hacia Dios. No fue hacia Adán, no fue hacia la creación, sino que viene al que da la vida, al que da el fruto, a nuestro Dios. Y esto no ha cambiado. Esto sigue siendo vigente para nuestros días. Todo lo que Dios nos ha dado se centra en nuestro Dios, Su ofrenda
porque Dios ya les había dado. Por eso ellos agradecen de esta manera tanto Caín como Abel. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer esta acción? Si bien Dios no se las había pedido, pero ellos querían agradecer a su Padre Celestial. La ofrenda obedece a principios espirituales y debe ser generosa, en amor y sobre todo con gozo, porque la ofrenda brota de la actitud de adoración de un corazón agradecido y está expresando nuestra dependencia hacia Dios. Esto fue un tema del Antiguo Testamento, podremos decir, pero en el Nuevo Testamento todavía es vigente, claro que sí. El apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, habla de todos estos temas de nuestra gratitud, de traer a nuestro Dios lo que Él ya nos dio en primer lugar. Y ahí en el capítulo 9 nos dice en el versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todos queremos ver y ser parte del pueblo de Dios, ser parte de la obra del Señor. Pero aquí hay una enseñanza muy bonita, que el que siembra generosamente, de la misma manera va a cosechar generosamente. Otra cita en el versículo 7 nos dice que no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerde que la ofrenda es parte de nuestro culto al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, no solamente es dar. Aquí vemos Caín y Abel traen su ofrenda hacia Dios. Pero Pablo nos dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí nos lleva una condición a usted y a mí, que cuando usted dé algo al Señor, cuando haga una obra como fruto del amor de Dios en su corazón, lo haga con alegría, que no le genere tristeza, ni mucho menos amargura, sino que hágalo con todo su corazón y con toda la gratitud, porque dice que no lo demos con tristeza, ni tampoco por necesidad. Ay, pero si doy esto, ¿quién me va a dar a mí? O si yo doy a mí, ¿quién me da? Recordemos que la ofrenda también es un acto de adoración y considera precisamente lo que está aquí dentro de nuestro corazón. Y Él ve la intención. Mire cómo pasa y qué sucede con esta historia. Abel reunía todas estas características. Lo dio con gozo, lo dio con alegría, no lo dio con tristeza y lo dio como un fruto de su corazón. Y Dios lo sabía y sobre todo Él recibía esta adoración. La ofrenda entonces es un acto de adoración. Así como cantamos, así como leemos, así como oramos, también darle al Señor es un acto de adoración. Muchos de nosotros cuando llega el tiempo de la ofrenda, nos dan ganas de ir al baño, nos hacemos los disimulados o somos muy amables, pasamos. No lo haga para los hombres, no lo haga para que lo vean. Hágalo por gratitud a Dios, porque Dios lo ve. Dios ve la ofrenda como la forma en que usted y yo la damos. Y en esto también se establece una comunión íntima con nuestro Dios. Cada uno de nosotros pertenecemos y somos parte de este tipo de actos. Y no solamente en este caso hemos hablado de recursos, pero también es nuestro tiempo, también es nuestro conocimiento, también son nuestras oraciones, son actos de adoración que le estamos dando y ofrendando a nuestro Dios. Pero miren qué pasa con esta historia. En los versículos 4 y 5 del capítulo 4 nos dice lo siguiente: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. A ver, eran hermanos ellos dos. Tenían este acto de adoración a Dios. Pero dice aquí este versículo que el Señor miró con agrado a Abel. ¿Cuál fue la diferencia de uno y otro? ¿Acaso el Señor era selectivo? ¿Acaso el Señor solamente dice Abel sí y Caín no? No, de ninguna manera. Vemos aquí
la importancia del cómo lo hacemos, del cómo lo damos. Esto es lo importante. Dice que Dios vio con agrado a Abel y no vio con agrado a Caín. Si bien Caín trajo fruto, pero dice en los versículos, los primeros que leímos, que Abel escogió lo mejor. Que dice que lo más de sus animales más gordos, más plenos, de él escogió de todo su rebaño, él escoge lo mejor a Dios. Muchos de nosotros sí hemos dado, pero viene la siguiente pregunta: ¿hemos dado lo mejor o lo peor de nosotros? Esto es lo que marca la gran diferencia y lo que marcó a Abel y a Caín. Lo que hizo un camino que tocara el corazón de Dios y un camino que no viera con agrado la ofrenda de Caín. Abel escogió lo mejor para el Señor. Dios tiene en cuenta la actitud y la vida completa de quienes le adoran. Él percibe el corazón, Él percibe la intención. El tema es tener contacto con los propósitos de Dios. Es el tema de estudio. Y ve todos los lados. Aquí nosotros vemos tanto la ofrenda de Caín como la ofrenda de Abel. Lo bueno y lo malo, la intención de uno y del otro. Ahí en el versículo 6 dice que entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Aquí solamente puedo ver tanto amor de Dios. Porque muchos de nosotros elegimos, ¿verdad? Me gusta, eso no lo quiero, gracias. Sí, dame un poco más, pero eso, ay mamá, ay papá, tú sabes que eso no me gusta, no me lo des. Aquí no vemos este acto humano de Dios, sino que Él recibe las dos y empieza una relación con Caín. Y le dice: ¿por qué estás enojado? Muchos tenemos problemas de carácter. ¿Cuántos de nosotros somos como Caín? Que algo que no nos gusta inmediatamente se refleja en nuestro semblante e inmediatamente nos enojamos. Pero aquí vemos un amor de parte de Dios. Muchos de nosotros hubiéramos dejado pasar este evento. Que siga, no pasó nada. O simplemente decimos: no, gracias. O así no lo quiero. Dios inicia un diálogo con Caín. El enojo detiene nuestra adoración a Dios. Yo te quiero preguntar por tema de estudio: ¿cuáles son las áreas que te causan enojo? Si gustas apuntarlas, ahí en una libreta, ¿te acuerdas que el día de antier pedimos una libreta? Pon aquellas áreas, incluso priorízalas, que te causan molestia, pero que de verdad te molesta, que dices: ¡ay, otra vez! Me volvió a suceder. Y por lo regular, la siguiente pregunta: ¿cuánto te tarda el enojo? Porque muchos quisiéramos decir: ok, ya me enojé, lo que sigue. Ya me enojé y seguimos para adelante. Ya me enojé y seguimos platicando. Pero muchos no. Nos enojamos y dejamos de hablarle al esposo. Nos enojamos y dejamos de hablarle a la esposa, o a un hijo, o a un familiar cercano, o a nuestro jefe de trabajo. Y ojalá fuera un día, no, 2, 3, 4, 5 días, y ahí está el enojo. Ahí está nuestro pensamiento, se cae nuestro semblante. Dice el Señor: un decaído semblante. El desánimo es la forma más elegante de retroceder. Si somos hijos de Dios y hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, tenemos que tener cuidado con nuestro carácter. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? ¿Cuántos estudios hemos tomado? Y aún así, en los hijos de Dios hay malas acciones de carácter. Esto deja mucho que desear. Esto mucho trae en evidencia de lo que está en nuestro corazón. Por eso tenemos que verlo de esta manera. Lo más triste es ver a un hijo de Dios desanimado y con el semblante decaído. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín no escucha la advertencia de Dios y se deja llevar por el enojo. El enojo, hermanos, el enojo, familia, levanta guerras. El enojo separa familias. El enojo aleja
amigos. El enojo nos separa de Dios. Con toda premeditación, ventaja y violencia, Caín dio muerte a su hermano Abel. ¿Se imaginan? Un carácter descontrolado lleva y se registra el primer asesinato en la Biblia. Versículos 8 y 9. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí. Yo te quiero decir en esta noche, sí. Sí somos los guardianes de nuestros hermanos. Caín le contesta al Señor: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? El Señor, si ya sabía el Señor la ofrenda de Caín, ¿ustedes creen que no sabía lo que Caín había hecho? ¡Claro que sí! El Señor era testigo de lo que Caín hizo, iniciado en el enojo, iniciado con la amargura, e incluso cae su semblante. ¡Qué manera tan difícil y qué historia tan impactante que nos advierte que un enojo descontrolado trae consecuencias tristes! Tema de nuestro estudio: asesinato. Ahora dice el Señor, aunque para Caín pareció una justificación, es una enseñanza para nosotros. ¿Acaso somos guardas los unos de los otros? ¿Acaso somos guarda de nuestros hermanos? Sí, la palabra guardar significa shamar, que es resguardar, proteger, atender o considerar. Entonces, ¿somos responsables de nuestra familia? Sí, somos guarda de ellos. Si tú eres soltero, tú eres guarda de tus padres, de tu hogar. Si perteneces a una nación, somos respetuosos y guardamos las leyes y oramos por nuestros dirigentes. No somos llaneros solitarios, ni mucho menos ajenos a todo lo que pasa por el hecho de ser cristiano. Tenemos una gran comisión que clama, y ahora más que nunca la palabra de Dios tiene que ser llevada a todos esos rincones. ¿Por qué? Porque somos guarda de nuestros hermanos. Somos guarda de nuestra iglesia. Somos guarda de los débiles. Somos guarda de aquellos nuevos en la fe. Somos guarda de todos aquellos los niños que vienen a la iglesia. Somos guarda de nuestros jóvenes. Somos guarda de las viudas. Somos guarda de los hermanos de la plenitud. ¿Lo entiendes? Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Con todo esto, Dios desea recibir nuestra gratitud, pero de la misma manera que cumplamos con el propósito que fuimos creados. Caín no se arrepintió. Empieza este diálogo con el Señor y ahí era momento para decir: Señor, fallé, me condujo mi enojo, mi ira. No, vean lo que dicen los versículos del 10 al 16 de este mismo capítulo. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. No vemos ningún punto de arrepentimiento. Por el contrario, dice, es fuerte esta carga. Por eso en esta noche, si queremos mantener un contacto con nuestro Dios y con sus propósitos, tenemos 3 propuestas como aplicaciones. La primera: Caín pensó estar firme. ¿Y qué creen que pasó? Cayó. No pudo con el enojo. Eso se convirtió en pecado y llegó al asesinato. ¿Sabes? Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa para usted y para mí que si nos enojamos en la mañana o a mediodía,
y vemos que ya el atardecer nos está alcanzando. Es momento para pedir perdón. Pero yo no tuve la culpa, pastor. Empieza un diálogo. Pero aquella persona me ofendió. Acércate. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sí. Sí, somos guarda de los débiles. Somos guarda de los necesitados. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hermana, si el enojo te dura un día, una semana o un año, es en el mismo día. Hermano, si el enojo todavía aún está ahí en tu corazón y sigues molesto por lo que pasó, aquí vemos una promesa de parte de Dios y un mandato. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que al otro día ya no estamos enojados. ¿Y cómo le hago? Mantente en contacto con los propósitos de Dios. Esto son propósitos de Dios. Que el enojo no nos controle, ni mucho menos que caiga nuestro semblante. Segunda aplicación, posiblemente estamos aún enojados en esta noche. No permitas que ese sentimiento te robe tu gozo. Si gustas entregar tu enojo, puede ser una persona, puede ser una acción, puede ser una agresión que incluso tuviste hoy. Si quieres decir el nombre de aquella persona que te causó este dolor y este enojo, yo te pido que tomes estos segundos. Si quieres decir conmigo en esta noche el nombre, ¿quién fue? Ponlo, dile: Señor, fue, y di su nombre. Amén. Gracias a Dios. Tercera aplicación: no pierdas el contacto con los propósitos de Dios para tu vida, ni mucho menos por un enojo. Un enojo descontrolado es un enojo de ruina, es un enojo de perdición. Si queremos mantener el contacto con nuestro Dios, pidámosle la dirección. El propósito de Dios es que tú y yo traigamos ofrendas como fruto de lo que Él ya hizo en nosotros. Derramó salvación, derramó vida, y en eso tú y yo tenemos contentamiento. Si gustas orar junto conmigo, y en especial por aquellas personas que te han causado enojo, ya dijiste su nombre. Ahora, si gustas entregársela a Dios. Han sido muchos años, han sido semanas en donde ahí está el dolor, incluso te acuerdas y regresa nuevamente, incluso vuelves a llorar y lo vuelves a contar, y vuelves a llorar y lo vuelves a contar, y ahí está la tristeza. En esta noche, Dios te quiere liberar de ese enojo. En esta noche, tú quieres entregar tu enojo, Dios lo quiere hacer, pero lo tienes que hacer tú. Yo lo hice. Entrégale a Dios aquellas cosas que te causan molestia. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, Señor, a ti no te podemos engañar. Tú le preguntaste a Caín, ¿qué hiciste? Y él tuvo que confesar su pecado. Él tuvo, Padre, que ser claro con Dios. Él no se arrepintió, Señor. Que esta no sea nuestra historia. Si aún tienes enojo, no seas como Caín. Arrepiéntete. Dile: Dios, sí me causó dolor. Incluso me duele aún, Señor, pero no quiero tener el espíritu de Caín. Hoy, Señor, yo te entrego en tus manos mi enojo. Y no solamente eso, Padre amado, en esta noche te entrego a esa persona, a ese familiar que causó esta amargura en mi corazón. Si gustas entregarle a esa persona, di su nombre, ahí en lo secreto. Dile: Dios, te entrego a... Amén, Señor. Amén, Padre amado. Yo te ruego que en esta noche tú derrames sanidad en nuestros corazones, Padre. Límpianos del enojo, Padre. Quita este espíritu de Caín, Señor, de que tengamos un semblante caído, de que el enojo nos controle, Padre amado. Gracias, Señor. Queremos mantener un contacto contigo y cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta hermosa enseñanza.
Gracias, Padre, porque tú recibes nuestra ofrenda, porque lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo en nuestro corazón y no con tristeza, Padre. Señor, por aquellos que hoy confesaron su enojo, por aquellos que entregaron la persona que les causó este enojo, Señor, yo te ruego que tú los bendigas ahí en su hogar, Señor. Que tú los inundes de esta paz que solamente proviene de ti. Llénalos de ti, Padre amado, y que en esta noche podamos ser libres de esta esclavitud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, y si gustas repetir esta oración o son más tus enojos, vuélvelo a hacer. Sé libre, sé libre. Esa es la voluntad de Dios. Que tengas una bonita noche. Amén.